¿sí? Protocolo, vamos a empezar, les voy a decir algo, como una pequeña introducción, ¿qué es el protocolo? Es un conjunto de normas y medidas que sirven para proteger la salud, ¿sí? Bien, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud, seguridad y seguridad personal de salud, pacientes, la comunidad, frente a los diferentes riesgos producidos. ¿Cuáles son esos riesgos? Agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Los agentes biológicos, ¿cuáles son, por ejemplo? Nosotros tenemos los virus, las bacterias, los parásitos, ¿sí? Los físicos pueden ser agentes de radiaciones. Per- Perdón, ¿sí? Cierren los micrófonos, chicos, por favor. Bueno, los agentes físicos dijimos que podían ser radiaciones, las que nosotros utilizamos, en este caso las radiaciones X, ¿sí? Dentro de los agentes químicos nosotros utilizamos los antisépticos. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Después vamos a tener lo que es la bioseguridad tiene principios, ¿no es cierto? Que ya lo habían visto ustedes en el segundo año. Los principios que tenemos de la bioseguridad vamos a repasar. Es la universalidad, es el principio, las barreras, ¿sí? Uso de barreras protectoras y los medios de eliminación del material de contaminación. Dentro de la universalidad, ustedes saben, vamos a recordar que la universalidad es tener a todos los pacientes como potencialmente infectados. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de transmisión de infección durante la atención odontológica. Se deberá tratar a todos los pacientes, como dijimos, como potenciales infectados y de riesgo. Nosotros no conocemos la vida de la persona, por más que sea un amigo, un familiar nuestro, nosotros siempre tenemos que tratar con todas las barreras protectoras y tratar con la universalidad, que es uno de los principios de la bioseguridad. El segundo es el uso de barreras, ¿sí? De barreras protectoras, que se simplifica con la EPP. Eso significa equipo de protección personal, ¿sí? Generalmente siempre se le pregunta a los alumnos qué significa EPP y no saben, entonces traten de recordar porque es algo básico, ¿sí? ¿Para qué? Esto es importante, el uso es imprescindible para evitar las infecciones cruzadas. ¿Qué son las infecciones cruzadas? Es desde el profesional, odontólogo, operador, puede ser hacia el auxiliar o el paciente, o viceversa, desde el paciente hacia el operador o el auxiliar. ¿De qué nos vamos a valer? ¿Cuáles son las barreras que nosotros vamos a utilizar en la clínica? Vamos a tener el lambo que ustedes van a utilizar. Ustedes saben que para la clínica es el lambo de color celeste. El calzado cerrado de cuero o simil que cubra el empeine, que es lo que estuvimos hablando ayer en los talleres, sí, por favor, eso debemos cumplir, chicos. No pueden venir con otro calzado que no sea ese. Calzado cerrado, cuero simil que cubra el empeine. Después vamos a tener la cofia de tela, la cofia descartable, el camisolín de friselina
el barbijo KN95 y los guantes de látex y el protector ocular, que en el caso de las personas que utilizan anteojo, no, no utilizan el protector ocular porque se les dificulta, ¿sí? Bueno, este es el protocolo de bioseguridad, que es el ingreso a las clínicas, la parte de adentro de las clínicas, pero ustedes van a hacer, los alumnos y los docentes, vamos a ingresar por el acceso, por la puerta este del sector de las clínicas, ¿sí? Ingresamos y vamos a ir a los vestuarios. Siempre con el ambo azul, acá, como muestra la imagen, el alumno entra con su ambo azul que viene de la casa, ingresa al vestuario, ¿sí? Y ahí se va a cambiar. Acá se realiza el cambio del ambo azul por el ambo celeste. Esa sería la colocación de la primera vestimenta, ¿no es cierto? Esa vestimenta que es el ambo celeste, se colocan el ambo con la cofia de tela celeste. Lo que después vamos a realizar, siempre vamos a tener a mano el alcohol al 70%. Eso siempre tienen que tener, chicos, no les puede faltar para realizar la antisepsia de las manos. Para colocarse el ambo celeste, ustedes también deben cumplir con otras normas. Es guardar sus pertenencias, ya sea reloj, anillo, pulsera, aros. No pueden ingresar a la clínica con ninguno de estos elementos. Nosotros estamos en la puerta tomando asistencia, cada jefe de trabajo práctico a su comisión, y nosotros le tenemos que estar diciendo que se saquen el reloj, el aro, el anillo. Por favor, chicos, no esperen a que nosotros le digamos, ustedes ya saben eso que tienen que hacer. Ahí están, se terminaron de vestir la primera vestimenta, van a salir del vestuario y vamos hacia el ingreso de la clínica, ¿sí? Acá ingresamos a la clínica con sus pertenencias y vamos a ir al box designado por el jefe de trabajo práctico, ¿sí? Entonces, en este box ustedes van a colocar sus pertenencias, su bolso, su caja. Por favor, les recomendamos que coloquen en un lugar que no interfiera con el acceso al box, porque acuérdense que van a estar el operador y el auxiliar. Entonces, y después, cuando necesiten llamarle al jefe de trabajo práctico, somos 3 personas en el box. Es un lugar muy chiquito y necesitamos un libre acceso. Percheros en las clínicas donde ustedes pueden dejar su campera, pueden dejar colgado al paciente, le dicen que dejen ahí, ¿sí? Por favor. Entonces tenemos un libre acceso. Luego de eso vamos a pasar a lo que es ya el sector, dejamos todas las pertenencias. De ahí les conviene, depende de lo que le diga cada jefe de trabajo práctico, ir un grupo al sector de lavado de manos, que es donde van a realizar la técnica de lavado de manos recomendado por la OMS, ¿sí? Este es el sector. Acá viene la higiene de las manos. Recuerden que tiene varios pasos, ¿sí? Y tienen que cumplimentar con cada uno de esos pasos. Es muy importante, chicos, esto. El primer paso, lo que van a hacer es, abren el grifo, van a colocar el jabón, que van a llevar el jabón con su toallita de descartable, debe ser,
¿sí? El jabón no le puede faltar, la toallita de mano descartable de papel, y van a abrir el grifo, van a colocar una porción de jabón sobre las manos, sobre la palma de las manos, y van a empezar a frotar palma contra palma de mano, ¿sí? Vamos a hacer la palma contra la palma. Después, en un segundo paso, lo que vamos a hacer es la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, pasamos, ¿sí? Y viceversa. Luego va a venir lo que es palma con palma, pero con los dedos entrelazados, ¿sí? Bien, entrelazados. Luego va a venir lo que es el puño o el dorso dentro de la palma de la mano izquierda. Van a pasar, ¿sí? Así, van a pasar con movimientos frotando, y lo mismo con la otra mano, ¿sí? Luego pasamos, el otro paso es la mano derecha, toma el pulgar, ¿sí? Con movimientos de rotación, va a girar así, y lo mismo con la otra mano. Luego, la yema de los dedos de la mano va a frotar la palma, ¿sí? De una mano, y lo mismo realizamos con la otra, ¿sí? Después las muñecas, vamos a lavarla bien, lo que es zona de muñecas, todo una y otra, las dos manos. Después vamos a enjuagar con abundante agua, bien enjuagado, ¿sí? Y ahí tomamos la servilleta descartable, que es con lo que nos secamos las manos, y con una de esas servilletas vamos a cerrar el grifo. No con las manos, por favor, porque nosotros cuando abrimos la primera vez estaba contaminada nuestras manos. ¿Entendido? Eso es muy importante. Esa es la técnica recomendada por la OMS, ¿sí? Y están pegados en cada uno de acá. Fíjense cómo esta es la técnica que tiene 11 pasos, y ustedes que colocar, van a ver ahí en la zona de lavado de manos. Por favor, lleva aproximadamente entre 40 y 60 segundos este lavado. Y ahí, en ese momento, fíjense cómo el procedimiento de lavado de manos está pegado por la pared de donde ustedes se van a realizar el lavado de manos. En ese momento están en condiciones de regresar a su box, donde van a realizar la colocación de la segunda vestimenta, ¿sí? La segunda vestimenta, ¿de qué va a constar? El alumno dice, se colocará la segunda vestimenta en el box asignado que ustedes están eh, por el jefe de trabajo práctico. Después de eso, vamos de vuelta a colocarnos el alcohol al 70%, y ahí va a empezar la vestimenta. Vamos a empezar primeramente por el camisolín, ¿sí? El camisolín, acuérdense que tienen una tira a nivel del cuello y a nivel de la cintura. Por favor, se colocan, ¿sí? Colocamos, ingresamos las manos por la manga, nos colocamos. No me quiero detener mucho en esto porque después viene en función del auxiliar y del operador que va a dar la doctora Pérez, ¿sí? Se colocan el camisolín, tiene que estar correctamente atado en la zona del cuello y de la cintura. Después de eso, nos vamos a colocar el barbijo KN95, que tiene que estar
tapando la nariz y la boca, chicos, porque se colocan el barbijo y la mayoría no puedo respirar y bajan el barbijo. Y eso no es lo correcto. Entonces no cumple la función que corresponde el barbijo. Entonces, necesitamos que esté colocado correctamente, que no se baje en el barbijo. Luego se van a colocar la cofia descartable que viene en el kit y después el protector ocular. Las personas, los alumnos que usan anteojo, dijimos que no necesitan porque el anteojo hace de protector, ¿no es cierto? Y por último, realizamos la colocación de los guantes. Ese guante que se coloca es el estéril con el que ustedes van a trabajar con el paciente. Ese guante, fíjense bien cómo está en la imagen, tiene que cubrir las mangas del camisolín, ¿sí? Tiene que estar por encima de las mangas del camisolín. Ahí ustedes están vestidos para comenzar, ¿no es cierto?, el trabajo práctico. Esa es su segunda vestimenta. Esa es la manera correcta en la que están, en la que se deben vestir. Esto va a ser el lugar, la tina y el box, donde van a preparar de acuerdo al trabajo práctico que corresponde. Cada trabajo práctico tiene específico materiales instrumentales. Los medios de eliminación del material contaminante. Eso tiene también un protocolo, una manera de realizar, ¿sí? Vamos a empezar cuando terminamos de trabajar, esto ya sería cuando termina el trabajo práctico que corresponde, puede ser inactivaciones, flúor, selladores, historia clínica. Cuando terminan de trabajar, ustedes lo que van a hacer es colocarse en el guante de vuelta el alcohol al 70%. Y luego de eso van a retirarse el guante de ese trabajo que está contaminado. Siempre la toma para el retiro es de la parte interna del guante, ¿sí? Una está con guante, la otra también, pero retiramos de la parte interna, sería de lo que está en contacto con la piel de ustedes. Esa parte es la que van a empezar ustedes a retirar, ¿sí? Después van a retirar el otro guante. ¿Eso dónde va? Va a un pote que ustedes compran también, que tiene dentro de ese pote hay una bolsita y dentro ahí va el guante que ustedes se sacaron, que está contaminado, va allá adentro. Después del guante, se lavan bien las manos, se vuelven a colocar el alcohol. Guantes. Después, chicos, lo que van a hacer es retirarse el camisolín, ¿sí? El camisolín se van a retirar de la parte de la zona del cuello, ¿sí? Hacia los hombros y de la parte externa tiene lo que estaba en contacto con la parte contaminada, tiene que quedar hacia adentro, tienen que formar un rollito. Ahí ven el retiro de la vestimenta, como les dije, desde el cuello, ¿sí? Hacia los hombros, van retirando. Siempre
de la parte interna. Van formando un rollito, ¿sí? Fíjense cómo está. Y lo atan así. Y este camisolín, ¿dónde va a ir? Al recipiente donde tiene la bolsa roja, que es de residuos patológicos que está dentro de la clínica. En cada extremo hay un recipiente con la bolsa de residuos patológicos y ese camisolín va a ir ahí, porque es muy grande y no entra en el pote, ¿sí? Entonces, como ven, por favor, no se vayan a sacar, porque a veces están apurados, sacan el camisolín y así van y tiran, y son muchos los camisolines. ¿Qué pasa? Se llena el pote ese y no es la manera en la que se debe desechar. Así que, por favor, todos deben cumplir con ese protocolo. Luego, los que usan las gafas, se retiran las gafas y eso luego van a realizar la decontaminación de eso. Después vamos a retirar la cofia descartable que va a ser de la zona anterior hacia la zona posterior, ¿sí? Porque puede estar contaminado sin querer. Si hacemos hacia adelante, podemos a los ojos o algo por ahí. Bien, eso también va a ir al pote. Luego vamos a desechar el barbijo, que también va a ir al pote. Ese pote vamos a cerrar, tiene una tapa, se cierra bien y luego llevamos y desechamos en la bolsa roja de residuos patológicos. Cerrado el pote, por favor. Después vamos a realizar la antisepsia de las manos de vuelta con alcohol. Y lo que es el instrumental va a estar en un tupper que la doctora ya les va a explicar, no me quiero meter mucho en eso. El instrumental que ustedes van a tener que utilizar un guante que es otro guante, ¿sí? Entonces, se retira de la clínica y van al vestuario. Luego, en el vestuario, van a ingresar y se van a cambiar esa vestimenta del lambo celeste por el lambo azul. Por favor, chicos, cámbiense el lambo celeste, que es de uso exclusivo para la clínica y la facultad. En la clínica, no se retiren con el lambo celeste a la calle, porque el año pasado tuvimos un tema de que se retiraban con el ambo celeste. El otro tema es que también este ambo celeste que ustedes van a llevar a su casa, que se lave separado de las otras ropas, ¿sí? Por favor, porque está contaminado. Y también el calzado, que coloquen alcohol antes de ingresar a su casa, por favor. Entonces acá les decimos, les recalcamos que se retiran con el ambo azul del vestuario y lo que les acabo de decir, que se aconseja antes de ingresar al domicilio de contaminar el calzado y que la ropa que utilizan en la facultad sea lavado por separado. Eso es todo, chicos. Me olvidé de presentarme, yo soy jefe de trabajo, auxiliar de primera categoría, ontóloga Chávez Evangelista. Ahora va a pasar la doctora Pérez a dar función de auxiliar y operador.
Buenos días a todos. Quiero saber si comparten pantalla, si se ve. Buen día, profe. No, no se ve nada todavía. Ahí ven, se compartió pantalla. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, vamos a continuar con la secuencia de lo que es el protocolo de bioseguridad con este tema que también es muy importante y está relacionado a las funciones del operador y el auxiliar. Es decir, cada alumno va a tener una función dentro del box. Con un intercambio de roles. Es decir, en un momento un alumno es operador y en un segundo momento es auxiliar, o en una clase uno es operador y otro auxiliar, depende de la actividad que van a realizar. Para eso tenemos que definir lo que es el operador, ¿no? El operador es el profesional odontólogo y responsable de la atención clínica del paciente que realiza el diagnóstico, el tratamiento y la prescripción de los medicamentos. En ese momento es el responsable de la atención odontológica del paciente. El auxiliar es la persona que trabaja directamente con el odontólogo o con el operador, colaborando en la atención y tratamiento de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el auxiliar cumple un rol, estando también él, un rol muy importante en esa relación, ¿no es cierto?, paciente-profesional y en la atención odontológica. En este caso, como les decía, trabajamos con un alumno operador y un alumno auxiliar, que van intercambiando los roles. ¿Cuáles son las funciones del auxiliar? Fundamentalmente disminuye el tiempo de trabajo en la clínica, facilita el traslado de los instrumentos, prepara los materiales dentales, está atento a lo que va a realizar el operador. Colabora también en crear un clima cordial de trabajo, facilitan la parte administrativa, la organización del trabajo práctico, colabora directamente con el operador en la confección de la historia clínica y es el nexo, sí o sí, entre el operador y el jefe de trabajos prácticos. Es decir, que el auxiliar, cuando comienza el trabajo práctico, es la persona que está trabajando al lado del operador. ¿Se acuerdan cuál era la ubicación del auxiliar eh, en la técnica de 4 manos o a 4 manos? ¿Dónde se ubica el auxiliar en la técnica 4 manos?
¿Nadie se acuerda? 3 y 4. Muy bien. Es decir, que tiene que estar permanentemente al lado del operador para facilitarle todas las actividades. ¿Qué otra función recuerdan ustedes? Porque este tema ya lo dieron en parte, digamos, no toda la secuencia en cuanto a la función del auxiliar en la técnica cuatro manos. Ustedes dieron bien eso en segundo año. ¿Qué función va a tener? Si está, él se ubica por algo, de manera estratégica en esa zona horaria de imaginaria que hacemos en el horario de 3 horas. ¿Qué función tenía? Por ejemplo, si está ahí, ¿qué va a hacer? Ayuda a separar, cuando el profesional está trabajando, entonces separa los carrillos. ¿Qué más hace? Y eso es de manera incluso automática, ustedes realizan. Trabajamos en un campo pequeño que necesita buena iluminación. Entonces, ¿qué hace el auxiliar? Colabora en la iluminación o en la buena iluminación permanente del campo operatorio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienen en ese equipo odontológico que maneja el auxiliar? Usa el eyector de saliva. Muy bien. Mantiene un campo seco, seco de saliva, de fluidos bucales, manejando también, sosteniendo el eyector, el pico suctor de saliva. ¿Sí? Por eso es fundamental que el auxiliar, ustedes cuando tengan ese rol de auxiliar, en dos momentos, una vez van a ser operador, otro auxiliar, estén permanentemente al lado del operador. ¿Por qué? A veces preparan todas, digamos, lo que es la mesa operatoria, la platina, viene el paciente y a veces el auxiliar desaparece. Y no es así, porque el trabajo práctico para el operador es importante que el auxiliar esté al lado, sí tiene que llamar al jefe de trabajos prácticos, sí le tiene que ayudar en el pasaje de algo que esté en la platina, que es lo que maneja el auxiliar. Le va a colocar el babero también al paciente. Por eso es importante que permanentemente esté al lado del operador trabajando. Acá, por ejemplo, fíjense, también le ayuda al operador en el pasaje de instrumentos. Que ustedes eso también ya saben que el pasaje de instrumentos, ¿dónde se realiza? A la altura del tórax, nunca encima de la cara o arriba de la cabeza, por supuesto, por los riesgos y el peligro que ello significa. Y también ayuda al operador en la transferencia de los instrumentos. Para eso dividimos, como todo instrumento ya saben que tiene una zona que se denomina mango, el cuello y la parte activa, y para el pasaje de instrumentos se codifican los números de los dedos imaginariamente también para manejarse con códigos o con números, donde el pulgar tiene el número 1, el índice el número 2, el dedo mayor el número 3, el anular el número 4 y el meñique tiene el número 5. ¿Cuáles son los dedos activos? Los dedos de la mano activos durante el pasaje de un instrumento siempre son el 1, 2 y 3, es decir, el pulgar, el índice y el medio, y se retira el instrumento con el anular y el meñique, o sea, con los dedos 4 y 5. ¿Cómo se van a hacer ese pasaje de instrumentos? Siempre se toma del lado opuesto a la parte activa, para que el operador lo reciba directamente de la manera en que va a utilizar ese instrumento. Recuerden acá, de la parte activa, y se lo pasa en la forma o del lado opuesto a esa parte activa. Acá está bien. Por eso decíamos que el auxiliar tiene un rol importante en la atención del paciente. Siempre tiene que estar atento a las indicaciones del operador. Es decir, se dice también que el auxiliar es como que debe adivinar ya, saber lo que el operador necesita. Si está atento, al ser de la misma disciplina, ya saben el paso que sigue. Entonces, en ese caso ya tiene que saber que si aisló el campo operatorio, ¿qué va a necesitar?
Si es un aislamiento relativo, rollos de algodón ya va a tener preparado. Sí, ¿qué más necesita? Necesita el eyector de saliva, lo va a tener preparado. No es que se va a levantar a buscar dónde está el pico eyector, colocar, no, ya tiene que estar todo preparado y el auxiliar atento a pasarle ese suctor, porque ya está trabajando frente al paciente. Entonces también hay que incorporar tenemos que incorporar un concepto de equipo de salud. Estamos trabajando entre operador, auxiliar, y el equipo de salud es el conjunto de personas o profesionales, también técnicos, que trabajan en salud con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida tanto del paciente, si están en un consultorio, como de la comunidad. Un equipo de salud está constituido no solo por profesionales, siempre son todos de la disciplina de la salud, pero también tenemos técnicos, ¿m? Tenemos auxiliares que colaboran en el desempeño o en la realización de todo lo que es tarea en salud. En nuestro caso, el equipo de salud está constituido por docentes, por el operador, o sea, alumno operador y el alumno auxiliar. Nosotros formamos un equipo de salud en estas circunstancias en la clínica. ¿Cuáles son las funciones del equipo de salud? Participar en el cuidado de las personas y familias, cuidar al individuo respetando siempre sus costumbres, valores y creencias. Es decir, siempre que ingresa el paciente, ustedes tienen que escucharlo y en todo caso, si tiene algún concepto que no es el correcto, corregirlo, pero siempre con respeto. Cumplir los principios y normas de bioseguridad, que es lo que recién habló la doctora, y sobre todo con los principios éticos y legales en cuanto a la salud. Para conocer y para realizar correctamente las funciones de operador y auxiliar, tenemos que seguir la secuencia. Yo los voy a ir ubicando en cuanto a lo que habló la doctora del protocolo y vamos a ir insertando cuáles son las funciones del operador y del auxiliar durante el desarrollo del trabajo práctico en la clínica. Repasando entonces, yo voy directamente desde que se salen del vestuario con el ambo celeste, que es el que van a usar en la clínica, salen del vestuario que está ubicado en el hall y se dirigen a la clínica. Ambos, tanto auxiliar como operador. Cuando ustedes van a la clínica, lo primero que van a hacer, bueno, ahí ingresan, se van a dirigir al box, como les había dicho la doctora, van a colocar ustedes tienen una caja puede ir debajo de esta mesa, que es la mesa operatoria, y otra en este ángulo, que es un ángulo que no hay tanta circulación, pero tienen que dejar en un lugar donde no interfiera en la circulación del operador, del auxiliar, del paciente y del docente. Fíjense todas las personas que van a circular en ese pequeño lugar que es el box. Entonces, repitiendo, la cajita que ustedes, con la que ustedes ingresan con todo el instrumental, una va debajo de la mesa operatoria, es decir, entre el segundo estante y el piso, y la otra en el ángulo derecho sería, detrás del sillón odontológico. Y ahí seguimos con el protocolo. Primeramente, antes de eso, el operador se ubica en la zona va a ir hasta la sala de esterilización. Ahí presentan el comprobante de que ustedes llevaron a esterilizar el instrumental y tienen que constatar que el instrumental que le entregaron sea el de ustedes, el correcto, y que esté en óptimas condiciones. Una vez que retiran, acá viene una aclaración y un comentario que les para que ustedes vayan haciendo, les voy a comentar que el horario del trabajo práctico de ustedes comienza a las 2, pero para facilitar todo lo que es el desenvolvimiento de ustedes en
en cuanto a las funciones de operador y auxiliar, ya ustedes previamente, entre compañeros, van a ponerse de acuerdo quién va a ser operador y quién auxiliar. Número 1. En cada box van a trabajar 2 alumnos, que por orden alfabético, lamentablemente no podemos hacer por una elección o preferencia, se van a ubicar en el box. El 1, el 2, al box que le corresponda. Ustedes se ponen de acuerdo a ver quién va a ser operador, quién va a ser auxiliar. Entonces, el día antes ya se ponen de acuerdo, entonces el operador puede llegar 1:30 de la tarde, es decir, 13:30. El práctico comienza a las 14, pero para ganar tiempo, porque se forma una fila bastante larga, eso lleva tiempo, ustedes van a ingresar 13:30, ya están habilitados para retirar el instrumental. Ingresan, dejan el instrumental en el box y ahí continúan con todo lo que es el circuito de bioseguridad. Una vez que el auxiliar cumplió sus funciones, atendió al operador, colaboró con el operador, puede retirar la caja, es decir, su instrumental de la sala de esterilización. ¿Cuál sería entonces el objetivo de esto? Utilizar el trabajo práctico, optimizar el horario y el tiempo. Es decir, si yo voy a ser auxiliar en esta clase, no voy a ir a formar la fila y ocupar el lugar del operador. ¿Qué quiere decir esto entonces? Los que van a estar formando las filas son todos los alumnos que van a ser ese día operadores. En un segundo tiempo sí lo van a hacer los auxiliares, si es que van a trabajar en la misma clase los dos. De tal manera que se va a registrar la asistencia 2 menos 10 para que ustedes a las 2 de la tarde estén en el box ya empezando el trabajo práctico. ¿Está claro eso? Igual lo vamos a ir recordando cuando tengan que hacer el trabajo práctico. Muy bien. Voy un poquito para atrás para rebobinar. Entonces, ingresaban, dejaban la caja, retiraban el instrumental de la sala de esterilización y se dirigían o se dirigen al sector de higiene de manos. Ahí se van a realizar la técnica recomendada por la OMS, que es la técnica de los 11 pasos, que recién le explicó la doctora. Tanto el operador como el auxiliar se van a realizar la correcta técnica de lavado de manos. Por favor, chicos, tomen con responsabilidad este paso que es muy importante. Saben que hay un lema de la OMS también que dice: el lavado de manos salva vidas. No solo cuando van a realizar un acto operatorio, en todas circunstancias. Más aún cuando van a trabajar ustedes atendiendo a un paciente, van a trabajar en la boca del paciente. Entonces, se hacen el lavado de manos, los 11 pasos. Cada alumno va a llevar su rollo de papel descartable, el jabón y el lavado de manos, haciéndolo correctamente. Lo mismo, o sea, las mismas características que cuando hablábamos de retirar el instrumento de la sala de esterilización. Si yo voy a ser auxiliar, espero, cedo un poquito el lugar al operador, se lava las manos del operador y después el auxiliar. ¿Está? Muy bien. Siempre tener en cuenta, una vez que se lavaron las manos, antisepsia de manos con alcohol al 70%, que no solo actúa como antiséptico en higiene de manos, sino también favorece el secado y la colocación posterior de los guantes. Sintéticamente yo paso ya, porque la dieron bien el paso a paso en la técnica del protocolo de bioseguridad, ya tienen colocada así la segunda vestimenta, tanto el operador como el auxiliar. Una vez que se colocaron la vestimenta, el auxiliar se va a colocar las manoplas y va a preparar el decontaminante enzimático. El decontaminante enzimático, que es el glutaldehído al 2%,
lo van a preparar de acuerdo a las instrucciones o siguiendo las instrucciones del fabricante. No tienen que andar preguntándole al ayudante alumno ni al jefe de trabajos prácticos. Eso ya lo hacen en la casa. Ustedes tienen que leer previamente el decontaminante que van a, o sea, de acuerdo a la marca, algunos traen un activador, otros ya vienen totalmente preparados y diluidos, que lo único que tienen que hacer es verter ese decontaminante en el recipiente, tipo tupper. ¿Qué características tiene que tener este recipiente? Por favor, presten atención. Y es acorde al tamaño de la bandeja, acorde al tamaño de los instrumentos. No traigan un tupper pequeñito, ni tampoco uno demasiado grande. No es necesario. Las medidas aproximadas son 30 centímetros de largo por 15 de ancho y por 5 centímetros de alto. Con esas medidas andan bien para la cantidad de instrumentos que ustedes van a utilizar. Yo estoy hablando de eso desde el punto de vista de nuestra unidad curricular, no es estandarizado. Cuando vayan a otras disciplinas, a otras unidades curriculares el año que viene, lógicamente van a necesitar un tamaño más grande. Ahora necesitamos uno pequeño. Buen día, profe. Disculpe, Acorde a las medidas a las medidas de la bandeja, un poquito más grande, tiene que sobrar aproximadamente 5 centímetros a cada lado de la bandeja. ¿Sí? disculpe, quería hacerle una consulta. ¿El Bacterol nos sirve para desinfectar? Tiene que ser glutaraldehído al 2%. Yo no conozco Ah, todas las marcas ni los nombres comerciales. ujú. Usted cuando vea el decontaminante enzimático que va a utilizar, mire que en la composición, así cuando uno mira en un medicamento que se llama Ibupirac, por ejemplo, vamos y miramos ibuprofeno al 60 miligramos, por ejemplo, 600 miligramos. Mire la composición. Si es glutaraldehído al 2%, le sirve. ¿Está aclarada la consulta? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, estábamos en la preparación del decontaminante y eso lo hace el auxiliar. ¿Qué más hace el auxiliar? Coloca todos los elementos descartables en la unidad dental. Por ejemplo, el sorbet, esta es la jeringa triple del equipo, y entonces coloca un sorbet que es descartable. Esto usa cuando un alumno es operador, después elimina, y el alumno que después va a ser operador coloca una nueva. Lo mismo sucede si ustedes el día de mañana están en un consultorio, esto se descarta entre paciente y paciente. Va a colocar el vaso descartable en la zona del grifo y el suctor de saliva. Fíjense que el suctor de saliva ustedes lo van a comprar en un paquete y tiene una forma recta que después lo van a curvar como esta formita que tiene como una forma de signo de preguntas. Bueno, así va, para que se adapte correctamente a la boca. También van a hacer la protección de las manijas, de la manija de la unidad focal, de la lámpara de luz halógena, si van a utilizar cavitador de la unidad. Todo eso van a proteger con papel film o con film. Acá pusimos nosotros con papel de aluminio para que se distinga o se vea mejor. Acá tiene, no se ve muy bien, pero tiene papel film que es transparente, por eso no se aprecia. Y van a proteger el cabezal del sillón con una compresa. Es decir, que para eso tienen que tener, recuerden, traigan también abrochadora porque una compresita abrochan a ambos lados y eso les sirve de protección del cabezal. Fíjense que todos los elementos que van en la consola del equipo están protegidos. Muy bien. Hasta ahora estábamos viendo estas son funciones de auxiliar. Se van alternando las funciones, tanto de operador como del auxiliar. Esto es algo dinámico durante el trabajo práctico. Muy bien. Luego viene la preparación de la platina y del estante inferior. Fíjense que acá les puse esta flechita de la mesa operatoria. Esto lo va a hacer el operador.
En este lugar, o sea, en esta platina y en este segundo estante de la mesa operatoria, se colocan todos los elementos que no están esterilizados. ¿Mm? Ahí van a colocar el macromodelo, el pote de descarte. Fíjense, el pote de descarte, esto es uno por cada paciente, tiene una tapa. Acá van a colocar ciertos elementos, como habían visto ya en el protocolo. ¿Qué colocaban ahí en ese pote de descarte? A ver si recordamos un poquito y ya lo vieron. ¿Qué colocan ahí en este pote? Los guantes. Muy bien, guantes, ¿qué más? Podría ir también el algodón, que tipo ya se utilizó. Sí, ¿qué más? Los residuos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tipo de residuos? Recuerden los elementos aparte de los residuos, ¿qué otra cosa? Todos los elementos de barrera o protección personal menos cuál de ellos no se coloca acá. El camisolín. Exacto. Bueno, aparte entonces van a colocar el espejo de mano, el babero, la solución revelante, solución o comprimidos, el alcohol al 70%, ¿qué más? Cepillo, vasodapen, el material que van a utilizar en ese práctico, ya sea oxidocilofenol, o sellador, o flúor. Y en el estante inferior de la mesa van a colocar lo que prepararon recién, que era el decontaminante enzimático, la carpeta, las viromes, el frasquito que trae el decontaminante o el glutarateído. ¿Qué otra cosa? El jabón, los rollos de papel. Acá yo les hice una listita para que no se olviden: compresa descartable, solución. Esto ya repetimos: el pote, vasodapen, manoplas de plástico, descartables, el protector ocular, eyector de saliva, espejo de mano. Recuerden que el pote de descarte lleva en su interior una bolsita de nylon que ustedes la atan y después colocan la tapa a ese pote y así lo desechan o eliminan en el contenedor que tiene una bolsa. ¿De qué color? ¿Qué color es la bolsa donde va el pote de descarte y el Rojo. camisolín? ¿Cómo? Es rojo la bolsa. Muy bien. ¿Qué para qué tipo de residuos? ¿Patológicos? Patológicos. Muy bien. Bueno, acá otra imagen un poquito más ampliada de lo que se coloca en el segundo estante de la mesa operatoria. Y fíjense que acá les señalamos que debajo, o sea, de ese segundo estante en contacto con el piso, va la caja que transporta el instrumental y los materiales que ustedes van a utilizar. ¿Está? Esto lo realiza el operador con guantes y manoplas de polietileno colocadas, porque están manejando material no esterilizado. Después, el estante superior de la mesa operatoria, o sea, la mesa operatoria en sí, la prepara el operador y en esta se ubican todos los elementos esterilizados. Entonces, para eso van a cubrir la parte superior de la mesa operatoria con la compresa de 60 por 60. Eso está en el material de lectura o de estudio que nosotros les vamos a colocar en el aula al final de todo. Les detallamos, digamos, lo que van a necesitar para preparar la mesa operatoria y la platina. Y esta compresa debe cubrir la totalidad de la mesa operatoria. ¿Está? Muy bien. Ahora vienen otra vez, una vez que se terminaron de preparar esta mesa operatoria, es importante la función del auxiliar.
¿Por qué? En este momento va a ingresar, una vez que ustedes prepararon, ingresa el paciente para la atención clínica. El auxiliar va a colocarle el babero, le hace hacer un enjuague bucal al paciente con digluconato de clorexidina al 0,12%, que es para bajar la carga viral. Si el jefe de trabajo práctico está ocupado, el auxiliar es quien solicita la autorización para iniciar el trabajo práctico, es decir, va, le llama al jefe, para que venga, mire el paciente del operador, autorice, es decir, que colabora de manera directa en la realización de la historia clínica. Una vez que el paciente está correctamente ubicado y eso también lo hace el auxiliar. Otra cosa importante, no se olviden cuando ingresa el paciente, cómo debe estar el sillón. Eso ya lo dieron el año pasado. ¿Cuál es la 90. posición? Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta para que ese paciente se ubique cómodamente en el sillón? ¿Qué otro elemento tiene la unidad dental que puede obstaculizar que ese paciente se siente correctamente? ¿Qué más La tiene la unidad platina, dental? A ver, y recién estábamos viendo. ¿Qué tiene la unidad dental? ¿Qué más teníamos? Que ya preparábamos todo. La platina. La platina. Entonces, corre la platina. Recuerdan que la platina tiene unas mangueras que si la platina está muy cerca del sillón, obstaculizan el ingreso, digamos, o que el paciente se siente correctamente. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Arriba de la platina que está. la luz, Muy bien, la luz focal o la unidad óptica que también la tienen que desplazar un poquito hacia afuera para que dejen liberada esa zona para que el paciente se siente correctamente. Una vez que el paciente se sienta y recién lo ubican en la posición de acuerdo al trabajo práctico a realizar. Bueno, eso era todo funciones del auxiliar y continúa el operador. El operador con las manoplas poliétileno colocadas va a realizar la confección de la historia clínica y comienza con el interrogatorio. Como va a utilizar las viromes que estaban protegidas con papel film, va a tener las manoplas colocadas. Comienza el interrogatorio, va a anotar, el auxiliar va a ir registrando, ¿no es cierto?, todos esos datos que le va dictando el operador. Luego el operador se quita las manoplas y realiza el trabajo práctico correspondiente. Mientras tanto, el auxiliar está en esta posición de 3 horas. Bueno, una vez que realizaron el trabajo práctico y una vez realizada la atención del paciente, el auxiliar lo acompaña hasta la salida, continúa este protocolo de bioseguridad. Recuerden que estábamos, al principio era el principio de universalidad, colocación de elementos de barrera, y el tercero era el principio de eliminación del material contaminante, que lo va a realizar en este caso el operador continúa. Para la realización de este procedimiento, el operador se saca, con la técnica que ustedes vieron anteriormente, se saca los guantes, dejar los guantes que estaba utilizando, se lava las manos y se tiene que colocar guantes más gruesos, son los guantes de uso doméstico. Recuerden que todo este material que ustedes lo utilizan, lo colocan en glutaraldehído al 2% durante 20 minutos. En el recipiente que les comenté, que tiene que tener las medidas un poco más, 5 o 6 centímetros más del tamaño de la bandeja que van a colocar en ese recipiente. Bueno, se colocan ese par de guantes y vienen los pasos de la preparación y de la decontaminación del instrumental.
una vez sumergido y pasado esos 20 minutos, y ustedes se colocaron ese guante de goma grueso, ese par de guantes de uso doméstico, tienen que limpiar. ¿Cómo lo van a limpiar? Lo limpian con un cepillito de cerdas, lo enjuagan con agua corriente durante aproximadamente 30 segundos. Después, una vez que lo enjuagaron, lo colocan encima de la bandeja, lo secan con toallas de papel o de descartable y realizan, como ya ustedes vieron el año pasado, el acondicionamiento del instrumental para llevarlo a la sala de esterilización. Eso ustedes ya saben bien los pasos, cómo se prepara, toda la identificación que tiene que tener, y si no, repasen, porque eso lo dieron perfecto, lo dieron incluso con un trabajo práctico el año pasado de cómo se realizaba el acondicionamiento del instrumental para llevarlo nuevamente a la sala de esterilización y ahí comenzar de nuevo este circuito. Eso era en cuanto entonces a la decontaminación. Acá seguimos teniendo en cuenta ese principio de bioseguridad, de universalidad. Es decir, si nosotros consideramos al paciente ¿cómo consideramos de acuerdo al principio de bioseguridad? Al principio de universalidad. Como potencialmente infectante y de riesgo. Entonces, si ese paciente está potencialmente infectado, así también tenemos que, con ese criterio, hacer la decontaminación del instrumental. Por eso es que tenemos tanto cuidado. Este momento es quizás, o sea, es tan importante como la atención del paciente, porque este instrumental está también potencialmente infectado. No solo el instrumental, trabajaron con salivadera, o sea, el paciente elimina fluidos en esa salivadera, todo lo que estuvo en contacto con el paciente, entonces está también potencialmente infectado. Y otro de los pasos a tener en cuenta es donde se hace el descarte del material punzocortante, que lo realiza todo esto el operador, con esos guantes que recién les comenté. Lo tienen que colocar en un descartador de agujas o un descartador con paredes rígidas, no estas botellitas. ¿Por qué les parece que ya estas botellitas no se utilizan para descarte de ese material punzocortante? Tienen que ser paredes, tiene que tener paredes irrompibles, rígidas, y aparte tiene que estar rotulado, residuos patológicos, peligro biológico. ¿Por qué les parece que estas botellitas no se utilizan? Y por eso les puse de ningún tamaño, de ningún color, nada. Porque ustedes se dan cuenta, van a observar que estas botellitas descartables cada vez vienen más flexibles, porque son biodegradables. Se trata de que no tengan paredes tan rígidas para que su degradación sea más rápida. Entonces, fíjense que si ustedes al apretar o presionar estas botellitas, enseguida la pueden doblar inclusive. Por eso estas no pueden utilizarse como recipiente o como contenedor de las agujas o el material punzocortante. Continuamos nosotros acá con nuestro circuito de bioseguridad y funciones del operador auxiliar. ¿Qué más va a hacer el operador? Va a hacer la limpieza y desinfección de la unidad dental. Para esto lo va a hacer con un paño que está embebido en hipoclorito de sodio al 0,1%. Va a realizar una minuciosa limpieza y desinfección, sobre todo en las superficies de contacto y zonas de contacto con el paciente. Acá yo les hice una tabla que esta está extraída, digamos, de la Federación Dental Americana, y que es cómo van a diluir la lavandina comercial. Si ustedes miran una botellita de lavandina, acá dice 25 gramos de cloro por litro de agua. Acá en este caso 55, entonces ¿cómo van a hacer la dilución? La dilución se hace, si es de 25 gramos como esta, lavandina de 25 de cloro por litro, van a colocar 40 mililitros de lavandina y completar con agua corriente hasta obtener 1 litro. Es decir, ustedes buscan una botella de 1 litro, ahí colocan
Entonces, 40 mililitros de lavandina y después completan con agua corriente. Lo mismo, si tienen entre 50 y 55, van a colocar 20 mililitros de lavandina y completar con agua corriente. ¿Mm? Por ejemplo, para que tengan una idea, es poquita la cantidad. Si ustedes miran si ustedes miran los jarabes, suelen traer un proporcionador. Ese proporcionador tiene la medida de 5 mililitros o algunos tienen la medida de 10 mililitros. Es decir, que si tiene de 10, 2 tapitas de ese proporcionador les puede servir y el resto agua. El paño humedecen con eso, un paño húmedo, no mojado, apenas húmedo. Y después tienen que tener otro paño descartable o puede ser también un rollo, las servilletas que traen el rollo de papel, con eso tienen que secar. Y con esto van a limpiar correctamente o desinfectar el sillón odontológico. Ahí ya les expliqué. Entonces, ahora que viene otro paso muy importante. Todo esto siempre ustedes grábense es teniendo en cuenta el principio de universalidad y de eliminación del material que está infectado, potencialmente infectado. Van a hacer la limpieza y desinfección de la salivadera. Esto lo hace también el operador. Para ello verterá el glutaraldehído, o sea, el mismo glutaraldehído que ustedes prepararon para el instrumental. En cuanto a la botellita, me refiero, el otro ya se eliminó, ya lavaron el instrumento, ya lo utilizaron. Entonces, van a colocar en la salivadera, acá, el glutaraldehído, dejan actuar durante 3 minutos y luego dejan correr el agua que tiene acá, vieron que tiene un pequeño grifo, bueno, dejan correr durante 1 minuto. El ideal sería que hagan correr el agua y después nuevamente colocar el glutaraldehído y dejarlo actuar ya para que cuando el otro alumno que después va a ser operador encuentre la salivadera totalmente limpia. Lo mismo si ustedes pueden encontrar que la unidad dental está en correctas condiciones, tanto de funcionamiento y sobre todo de limpieza. Si ustedes llegan y está con sangre, con saliva, está sucia, tiene resto de algodón, inmediatamente tienen que avisar al jefe porque nosotros, esto es un circuito que el operador que terminó de trabajar lo tiene que dejar en condiciones. Y lo mismo, el mismo criterio es por si en otro momento estuvieron trabajando en otra unidad curricular, también deberían dejar en las mismas condiciones. ¿Está? No pueden trabajar ustedes si esa salivadera está manchada, está sucia, o hay algodón, o tanto en la salivadera, en la platina o en el piso. Otro elemento importante es la manguera de aspiración. Y también la tienen que desinfectar con una solución de glutaraldehído al 2%. Colocan esa solución en un vaso descartable, hacen accionar el aspirador y ahí hacen funcionar el equipo y ahí se va a producir la aspiración y la desinfección de esta manguerita por la cual circuló agua, saliva, pudo haber circulado sangre. Entonces, esto también debe estar correctamente desinfectado. Todo esto lleva bastante tiempo. A ver, antes que me olvide, algo que les quería decir. Después ustedes lo van a adquirir como un hábito, pero para que un hábito sea incorporado, tienen que hacerlo correctamente. ¿Y cómo lo van a hacer correctamente? Leyendo, estudiando bien el paso a paso. Incluso a ustedes se les va a permitir que tengan el material de lectura en la mano, porque estos son pasos muy minuciosos que hace el operador, que hace el auxiliar. Ustedes pueden tener esto o impreso o en su teléfono e ir haciendo. En las primeras clases no se les va a permitir, digamos, ustedes van a tener una clase de protocolo de bioseguridad en la cual también se les va a evaluar. Pero lo importante es que ustedes lo hagan a conciencia. Lo que no se les va a permitir es que, por ejemplo, estén preparando la mesa como ocurre, no se dan cuenta, se lavan las manos y empiezan a preparar la plastina.
no se ponen los guantes, o están preparando el auxiliar, la mesa operatoria que la debe preparar el operador. Es decir, los roles tienen que estar bien definidos, bien estudiados, bien aprendidos, ¿está? Y después cuando ustedes pasen las diferentes clases, pasen el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que lo van a hacer ya automáticamente. Pero tienen que hacerlo desde el principio bien para que ese hábito se incorpore como tiene que ser. ¿Mm? Bueno, ¿qué otro elemento? Turbina ustedes no van a utilizar, pero todo el instrumental rotatorio puedes utilizar en algunos casos un cavitador, perdón, un micromotor, o si utilizan cavitador, también lo tienen que limpiar con glutaraaldehído al 2%. Es decir, el box, como recién les dije, deberá quedar en óptimas condiciones una vez finalizado el trabajo práctico, y ustedes también lo deben recibir en óptimas condiciones. Por eso les digo, cuando ustedes llegan, el box tiene que estar así, como ustedes lo dejarían, impecable, sin nada de material contaminado. Cualquier elemento que ustedes encuentren y bien ingresan, nos avisan. Bueno, hasta acá ustedes terminaron, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que hicimos, se había ido el paciente, para rebobinar un poquito. Estaban poniendo el box en óptimas condiciones y continuamos con el trabajo práctico y se tienen que retirar la segunda vestimenta y la va a hacer tanto el operador como auxiliar siguiendo la secuencia establecida. ¿Cómo era esa secuencia? A ver si se acuerdan. ¿Qué tenían como segunda vestimenta ustedes? El kit ¿Nadie de se acuerda? bioseguridad. ¿Cómo? El kit de bioseguridad. Sí, pero ¿cómo está constituido? De la segunda, esa segunda vestimenta del kit. ¿Qué se retiran? ¿Cuál es la Amisolín, segunda? ¿Qué más? cofia descartable, Perfecto, muy bien. las botas descartables también. No sé si se le decía algo. ¿Qué otra cosa? Manoplas, Manoplas, muy bien. Las gafas, Sí, eso sí ya estaba, digamos, en el pote. Y todo eso, ¿dónde lo desechan o dónde lo eliminan? Por favor, esto también es importante. Todo tiene que quedar en la clínica. No pueden ustedes salir y tirar en el contenedor o en el basurerito que está afuera en el hall. Todo queda en el contenedor con bolsa roja, que es la de residuos patológicos. Bueno, una vez que se retiraron esa segunda vestimenta, viene el retiro de la primera vestimenta, que es el ambo celeste, la cofia, y eso lo van a hacer en el vestuario que está ubicado en el hall, y como la doctora les había comentado hoy, estos se cambian, ¿no es cierto? El ambo celeste por el ambo azul, y así se van a retirar de la clínica. ¿Está? Fíjense que son pasos muy detallados. Nosotros de esto, el material, se lo vamos a dejar en el aula virtual para que ustedes lo vayan repasando, viendo. Incluso yo les diría que hasta les conviene practicar entre ustedes en un compañero, por supuesto sin necesidad de estar en la clínica, lo pueden hacer en la casa. Uno tiene en un momento la función de operador, el otro del auxiliar, qué es lo que hace cada uno, porque esto es netamente práctico. Es decir, no le va, sí, por supuesto que lo tienen que ir leyendo, pero a medida que lo vayan haciendo, lo van a ir aprendiendo, pero es importante porque va a llegar un punto en que nosotros tenemos que ver si ustedes aprendieron eso. ¿Mm? Así que por eso les aconsejaría que lo hagan entre dos compañeros. Uno una vez tiene el rol de operador y el otro de auxiliar. Los dos desde que comienzan, desde que retiran, a ver cómo era, quién iba primero a retirar el instrumento de la sala de esterilización. Vos te lavabas primero las manos, vos no, los dos nos lavamos las manos. Los dos se colocan el kit. Y ahí comienza después a cada uno a tener su función. ¿Qué hacía el auxiliar?
Después, ¿qué hacía? ¿Preparaba la mesa operatoria? ¿Quién era que preparaba la mesa operatoria? Bueno, el operador. ¿Quién prepara la platina? ¿Tengo que tener puestas las manoplas? ¿En qué momento me retiro las manoplas? Y así por lógica, al principio, a ver, si ustedes van a trabajar colocando elementos no esterilizados, tienen que tener las manoplas. De esa manera van a ir aprendiendo bien las funciones del operador y del auxiliar. Muy bien. ¿Alguna consulta? No, profe. Muy bien, entonces, recuerden la próxima clase, el lunes es feriado, entonces el martes tendremos el segundo taller de educación para la salud virtual. Y por favor, el medio de comunicación es el aula. No es que, porque ya la vez pasada escuché que decían, no, ¿cómo vamos a hacer si estamos en el teórico virtual? ¿Cómo vamos a hacer el taller? No, el taller no va a haber teórico, pero sí el taller, que también es obligatorio. O sea, hagan de cuenta que están trabajando en cada uno en su comisión. Comienza a las 8 de la mañana para todos. ¿Mm? Ya cada jefe les va a enviar el enlace, lo va a hacer por Google Meet, y ahí van a tener todo el tiempo disponible para hacer el trabajo correspondiente como lo hicieron ayer. Y después retomamos otra vez el taller en presencial el día 31 de marzo. Está todo ya en el aula hasta el 1 de abril. Muy bien, si no hay ninguna duda o alguna pregunta, mejor dicho. No, doctora. Muy bien. Está entonces. Muy bien. Será hasta la próxima entonces, hasta el próximo martes. Chao, profe. No, profe. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. De Hasta luego, nada. profe. Hasta luego. Mami.